Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es martes 22 de octubre y el día viene mirando a los mercados. Los inversores pisan el freno, quieren comprobar si las cifras de las empresas justifican las valoraciones. Hay acciones que suman más de un 40% de lo que va de año y hay índices que han volado desde el pasado 2 de enero. El IBEX 35 más 18%, el Eurostock 50 más 10% y el S&P 500 más 23%, pero cuidado. Goldman Sachs advierte del fin de las grandes subidas. Motivos, dos principalmente, y no son las elecciones en Estados Unidos. Uno, la dura competencia de otros activos y el alto nivel de concentración del mercado americano. ¿Sabía usted que los 10 mayores componentes del índice S&P 500 representan el 36% de ese índice? Y bueno, está la competencia de otros activos. Ahí tenemos el private equity en auge en estos últimos años y ya accesible a los minoristas por regulación, y tenemos los activos digitales. ¿Recuerda usted que la semana pasada BBVA y Santander anunciaron que en 2025 ofrecerían criptos a sus clientes? Se suma ahora CaixaBank, el primer banco del país que ultima su oferta de divisas digitales. Esto va a permitir que 31 millones de clientes en España de estos tres bancos puedan comprar Bitcoin y Ethereum. Pero hay dos cosas que tienen que todavía que detallar. Uno, cómo se van a blindar de las reclamaciones por potenciales pérdidas que puedan acarrear para los inversores unos activos cuya volatilidad es muy elevada. Y segundo, la depositaría de estos activos digitales. Pueden hacerlo de forma interna o pueden subcontratar a alguna plataforma especializada. Así que veremos. Mientras que las bolsas están paradas, hay un activo que está on fire, subiendo, escalando, es el oro. Lleva un 32% en el año de subida. Ha superado los $2.700. Bank of America dice que puede llegar a los 3.000. Y entre los motivos de la subida tenemos las rebajas de tipos de interés, las tensiones geopolíticas y también el abultado déficit de Estados Unidos. La entidad Bank of America estima que un gobierno de Kamala Harris elevará en $3,5 billones la deuda pública de su país, mientras que Trump lo haría en $7,5 billones. Techo a corto plazo los $3.000, pero es que esto lo que haría, pues disparar el coste de los bonos y dejar al oro como el último refugio seguro para los inversores. De ahí que se vean más subidas. Hablando de déficit, ayer Funcas lanzó sus previsiones para el año 2024 y puso ahí una alertita, el gasto público. Funcas dijo que no ve una subida fiscal, pero dice que tendríamos que aprovechar el crecimiento de la economía para ser mucho más eficaces en los impuestos. Y dice que tenemos un sistema muy generoso en bonificaciones, en deducciones y en tratos diferenciados para distintos grupos de contribuyentes. Y dice que por aquí hay que buscar la eficiencia. Lo vamos a llegar hoy en la tertulia. Igual que vamos a hablar del impuestazo. Sí, el gobierno sigue RQR con convertir en permanentes las tasas temporales a la banca y a las energéticas. Hoy es probable que apruebe un Real Decreto. Eso sí, la normativa tendría que ser convalidada en el Congreso y no es seguro que Junts la apoye. Lo que es evidente es que ya de por sí estos tributos son injustificables. En el caso de la banca, el ciclo bajista de tipos de interés va a limitar sus ganancias. Y en el caso de las energéticas, bueno,
Cuando se impuso el precio del petróleo o la gasolina y el gasoil estaba por encima de los 2 euros y ahora ronda los 1,5. Además, desde el sector dicen que este impuestazo es aleatorio, es discriminatorio y que podría comprometer, aviso a navegantes, las inversiones previstas, que son 308.000 millones de euros. Ahí queda. Amenaza, aviso, sugerencia, realidad. Lo vamos a comentar esto y mucho más en Radio Intereconomía 8 y 5. Titulares con Pedro Fontaneda. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, Las noticias capitales. Y empezamos con un nombre propio. Talgo abre negociaciones con Sidenor para una entrada en el capital o la compra del 100% de la compañía. Tras evaluar la propuesta presentada por Sidenor, ya ha añadido que conforme avance el proceso de negociación informará puntualmente al mercado. Por ahora, tanto Gobierno Central como Vasco han respaldado la decisión. De hecho, el dueño de Sidenor, José Antonio Jainaga, y el Gobierno vasco estaban dispuestos a aportar fondos para comprar hasta el 30% de Talgo al fondo Trilantic. Juan Luis García Alejo, director general de Ant Bank Wealth. Yo creo que no merece todavía la pena emitir una recomendación favorable, radical, a favor del valor, en la medida en que pues nos faltaría tener pendiente cuál ha de ser ese rol estratégico que juega la compañía para la cartera cartera idealizada de lo que sería el gobierno, y bueno, ver a ver cómo funciona la posibilidad de tener un nuevo accionista, cómo impacta esto en el plan estratégico, y si desde el punto de vista de los márgenes operativos, que en último término es lo relevante, junto con la cartera de pedidos, pues se consiguen mejores noticias para el comportamiento del valor. Funcas dispara su previsión de crecimiento de España para España al 3% este año. El informe señala la demanda nacional y a las exportaciones de bienes y servicios como principales motores del crecimiento. En menor medida avanzará la demanda del sector privado. Carlos Ocaña es director general de Funcas. Medio punto que se explica sobre todo, principalmente por una revisión al alza de la aportación de la demanda nacional, particularmente de consumo público. También la demanda externa, pensamos que su contribución va a ser mayor este año de lo que habíamos previsto. Su aportación sería de 6 décimas en vez de 4. Mayormente por un comportamiento de las importaciones que ha sido muy débil. Esto es una de las grandes incógnitas que arrastramos, ¿no?, en los tiempos recientes de la economía española. La elasticidad de las importaciones es muy inferior a su media histórica, ¿no? En los mercados muy pendientes del libro beige de la Reserva Federal, lo conoceremos en el día de hoy, y también de los resultados empresariales. Importante, tenemos los de Enagas. Su beneficio después de impuestos, excluyendo el efecto de la rotación de activos, ha sido de 233 millones de euros, un 7,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Ahora mismo en preapertura estamos viendo ligeras correcciones en Estados Unidos, un poquito elevadas en el caso del Russell 2000, medio punto porcentual. Sube con fuerza el S&P 500 VIX, el índice de volatilidad, un 1,3%. También correcciones en Europa, sobre todo el FTSE británico. El IBEX parte hoy de los 11.841 puntos, corrige en preapertura un 0,2%, a menos de una hora para la apertura de los parques europeos. En cuanto a Asia, tenemos al Nikkei japonés bajando con fuerza, un 1,6%. Las bolsas chinas ahora mismo planas. En cuanto a datos macro, acabamos de conocer las previsiones de JP Morgan. Lucía Gutiérrez Mellado es directora de estrategia de JP Morgan. Desde el punto de vista macro, estamos en un entorno donde seguimos viendo crecimiento económico más lento que el que vimos el año pasado, pero de momento crecimiento positivo a nivel global, donde la inflación poco a poco continúa cayendo y donde hemos entrado en un nuevo entorno de política monetaria con las bajadas de los bancos centrales. La FED ha sido el último a unirse, pero ya vimos en septiembre cómo bajaba tipos. Para nosotros esto es un entorno que es favorable para los activos de riesgo. Entonces nosotros sí que pensamos que deberían continuar haciéndolo bien, pero rentabilidades más discretas que las que hemos visto esta primera parte del año. Putin será el anfitrión de la cumbre anual de los BRICS, en la que se debatirá la entrada de nuevos países. El bloque formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica podría agrandarse y dará comienzo a esta cumbre después de que la semana pasada se reunieran los empresarios de estos países. Esta será la primera vez que asistan nuevos miembros como Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos. También se va a debatir
la posible entrada de otros 15 nuevos. Destacan Cuba o Venezuela. Lula da Silva, que no podrá acudir en persona por un accidente doméstico, avisa de que votará en contra de la entrada de Venezuela. Anthony Blinken llega hoy a Israel para seguir las negociaciones de un alto el fuego. Además, el enviado estadounidense para negociar entre Israel y Líbano, Amos Hochstein, avisa de que las condiciones de la ONU para un alto al fuego no son suficientes ya para las partes. Hochstein asegura que el compromiso de Israel y Líbano con la resolución 1701 de la ONU no es suficiente en referencia a la que puso fin a la guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah. Estados Unidos quiere poner fin a este conflicto de manera absoluta lo antes posible. Estamos trabajando con el gobierno del Líbano y el gobierno de Israel para llegar a una fórmula que ponga fin a este conflicto de una vez por todas y que permita que este conflicto termine. Y es por eso que 1701 como compromiso público no es lo suficientemente bueno. A eso me refiero cuando digo que vamos a tener que trabajar en una versión diferente, ni siquiera en una actualización. Eso es la 1701, pero tenemos que implementar confianza para todo el mundo. El secretario de Defensa de Estados Unidos viaja hoy a Kiev. Lloyd Austin visita la capital ucraniana 2 semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Del 4 de noviembre, desde Kiev, esperan asegurarse el apoyo del Partido Demócrata, ya que Donald Trump se muestra más partidario a terminar con la ayuda militar a Ucrania. Bruselas celebra el triunfo de Moldavia del sí a la Unión Europea frente a tácticas rusas. Escuchamos a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Han elegido futuro, dice. Ursula von der Leyen, por su parte, destaca las injerencias rusas que define como tácticas híbridas del gobierno de Putin. Estas elecciones también eran presidenciales. Ganó la actual presidenta europeísta, Maia Sandu, con más del 42% de los votos. Díaz Ayuso decide no reunirse con Pedro Sánchez este viernes y Moncloa la acusa de irresponsabilidad. La presidenta madrileña avisa por carta de las dos razones: pactos del Ejecutivo con el independentismo catalán en cuestión de financiación por un lado y acusaciones personales contra su pareja por el otro. Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, defiende seguir usando el calificativo de delincuente confeso. ¿Cómo quiere que llamemos a una persona que ha cometido 2 delitos y que lo reconoce públicamente? En castellano se le llama delincuente confeso. ¿Cómo quiere que le llamemos? ¿Ciudadano ejemplar? Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, habla de no cumplimiento de mandato constitucional. Las presidencias de las administraciones autonómicas deben de rendir cuentas ante su ciudadanía y hay un principio constitucional que es la cooperación entre administraciones. Es evidente que hay presidentas que declinan con sus responsabilidades y desde luego se colocan fuera de lo que es el interés general. Cooperación administrativa, cooperación constitucional y desde luego a mí me gustaría que la presidenta de la Comunidad de Madrid cumpla con sus mandatos constitucionales. Es evidente que no lo está haciendo. Y 2 asuntos más. La Audiencia Nacional rechaza la querella del Partido Popular contra el Partido Socialista por financiación irregular. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, rechaza que haya indicios suficientes para admitir a trámite esta querella. El magistrado considera que la información periodística en la que se basa el PP no tiene entidad suficiente para abrir la investigación, sino que según la jurisprudencia debería estar sustentada en algún dato, hecho o circunstancia que delimite una conducta delictiva. Y un apunte más, Podemos lanza una consulta a sus bases sobre si poner condiciones al Partido Socialista para negociar los presupuestos del año que viene. Son 2 grandes condiciones, la total ruptura de las relaciones comerciales y diplomáticas con Israel y por otro lado exigir al gobierno que baje los alquileres por ley un 40%. Los inscritos pueden votar hasta este viernes. Nuestra organización debe ejercer su poder al máximo y exigir al gobierno que al menos, respete mínimamente el mandato que las urnas dieron el pasado 23 de julio. Hemos escuchado a su secretaria general, a Ione Belarra. También habló sobre vivienda. Podemos poner sobre la mesa prohibir comprar para quien no vaya a vivir en una casa y también prohibir las organizaciones de desocupación. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya.
Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com. ¿Conoces Banco Big? Somos tu banco de inversión y ahorro. Pero no solo eso. Somos tu plataforma de brokeraje con todo tipo de productos. Acciones, bonos, ETFs, fondos, futuros y además contamos con una demo técnica con 100.000 euros ficticios para que puedas aplicar todos tus conocimientos sobre el trading. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Comparte todos los documentos de tu empresa en un espacio ilimitado y seguro. Hazlo sin pagar de más. Orange Empresas patrocina este espacio. Además de un servicio específico de ciberseguridad y otro de inteligencia artificial, Orange presentó hace poco su servicio de nube ilimitada. El almacenamiento cloud ilimitado permite a autónomos o pequeñas empresas mantener archivos, documentos, fotos, vídeos accesibles en todo momento y de manera segura, ahorrando espacio en los dispositivos y facilitando también la colaboración con todo el entorno digital. Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Es martes 22 ya de octubre. En nada nos hemos ventilado, son las ganas que yo tengo, ventilado el año y estar tomándonos el turrón, que yo he visto por ahí a más de uno con una tableta entre los dientes de turrón de chocolate. Esto es una auténtica provocación. Arranca la tertulia con Ismael García Santos. Ismael, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana, ¿qué tal? Muy bien, bien. Oye, contábamos en el último de los titulares que Podemos está estudiando o propone prohibir comprar vivienda a quien no vaya a vivir en esa casa. Bueno, se supone que son los adalides de la democracia y la libertad, pues ya ahí tenemos, eso es libertad, ¿no? Empezar a prohibir a las personas lo que tienen y lo que no tienen que hacer. Bueno, así para calentar el ambiente. Claro. Aurelio García del Barrio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Oye, ¿tú eres cripto lover? No especialmente. No me gustan mucho las criptomonedas. No. Oye, ¿qué te parece? La semana pasada fue BBVA. También fue Santander y ahora es CaixaBank, que dice que va a ofrecer servicio de compra de activos digitales el año que viene. Sí, bueno, es lógico porque es un mercado que está ahí, es una demanda existente, por lo tanto es lógico, es un nicho a cubrir y es lógico que estén. Pero es un mundo que a mí no me gusta demasiado. Bueno, lo vamos a comentar y me acompaña Gonzalo Garnica. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Oye, tú no habrás venido en tren, ¿no? Porque no. Porque entonces está justificado, Está justificado. Yo he venido en coche y me he comido un atasco de 1 hora y media porque es imposible. Bueno, entre el atasco y que no salga el tren o quedarte totalmente paralizado, no sé si susto o muerte.
Claro, pues nada, quedarse en casa teletrabajando, digo yo, que será la única solución. Bueno, va a ser uno de los temas que llevamos a la tertulia, porque hoy cuenta el diario 5 Días que al ferrocarril español le faltan 12.000 millones en obras y le faltarían 400 trenes nuevos. Han visto Atocha-Chamartín, este nudo que conecta buena parte de España, pues parece que ha colapsado y va a seguir colapsando el sistema ferroviario. Lo vamos a llevar. Pero antes, ayer Funcas presentaba sus estimaciones de crecimiento, de beneficio, de su cuadro macroeconómico, y ha elevado la previsión de crecimiento para España al 3%. Habla, entre otros motivos, del tirón del consumo público, pero lanza algunas advertencias. Me acompaña Raimon Torres, que es director de coyuntura de Funcas. Raimon, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Vamos a empezar por la parte positiva, para ir suavizando la cosa. Un 3% está muy bien. ¿Cuáles son los motores de ese crecimiento que en micro lo notamos poco? Bueno, efectivamente está muy bien, ¿no? O sea, si comparamos con la media europea, con una Alemania prácticamente estancada y el conjunto de Europa creciendo pues apenas 0,7, 0,8%, ¿no? Es mucho más, ¿no? ¿Cuál es el principal factor? Bueno, pues yo creo que hay dos. Principalmente las exportaciones, por una parte, es decir, que hemos tenido un buen año turístico, pero también los servicios no turísticos siguen tirando fuertemente. Hasta cierto punto es un misterio, es decir, cómo explica este tirón de los servicios no turísticos. Estamos hablando de servicios empresariales, de exportación, de servicios de logística, transporte, etcétera. En fin, todo esto suma un 2,5% del PIB en términos de superávit externo, ¿no? Entonces ahí, bueno, es un elemento positivo que tiene que ver con una cierta competitividad, tanto en costes laborales como en costes energéticos. Hemos calculado que la electricidad para una empresa cuesta de media un 27% menos que la media europea. Pues esto ha aportado un plus de competitividad. Este es el lado amable, ¿no? Pero hay otro factor que lo es menos y tiene que ver con el consumo público, ¿no? El tirón ha sido mucho más intenso de lo que habíamos pensado. Esto nos ha obligado a revisar la previsión al alza hasta el 3%, como has dicho. Y, bueno, ¿esto a qué se debe, no? Pues yo creo que tiene que ver con las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, modificaciones de crédito que al final han elevado el gasto público, ¿no? Y esto también es otro factor que en este caso no es sostenible, claramente. Advertían ustedes, además, de que hace faltan 7.500 millones de euros de ajuste para lograr los objetivos de déficit del año 2025. ¿Por dónde podría venir o debería venir ese déficit? Porque he visto que ustedes sugieren tener una mayor eficiencia en deducciones, en subvenciones, que una auténtica maraña, y al final hace que no todos los ciudadanos seamos iguales, ¿no? Así es. Bueno, en primer lugar, la magnitud del ajuste para llegar al 2,5% de déficit el año que viene, que sería una buena cosa, teniendo en cuenta que muchos países tienen gran dificultad para acordar las cuentas. Estamos hablando de Italia, de Francia, por ejemplo, con prima de riesgo en este momento más elevadas que la española. Yo creo que hay que mantener ese diferencial favorable, ¿no? Yo creo que el esfuerzo que había que hacer, esos 7.500 millones a 8.000 millones de euros, es limitado, ¿sí? No tiene nada que ver con el ajuste que vivimos en el momento de la crisis financiera. Es similar al esfuerzo que se hizo en el periodo 15 y 19, es decir, que no es algo irrealista, ¿no? ¿Cómo se puede corregir ese agujero y esos 7.500 millones? Yo creo que mediante dos vías. Primero, elevando la calidad del gasto público. Hay una serie de evaluaciones de la AIREF y se debería inspirar el gobierno y también los gobiernos autonómicos de esas evaluaciones para mejorar la calidad del gasto público, porque hay evidentemente programas que no funcionan, ¿no? Entonces es un gasto de cierto modo que no sirve. Y también hay exoneraciones fiscales que se pueden reconsiderar para que efectivamente exista más igualdad entre los ciudadanos y las empresas, ¿no? Y también se recaude un poco más, ¿no? ¿Qué le parece, hablando de recaudar un poco más, el impuestazo que quiere hacer permanente el gobierno a las energéticas y también a la banca? ¿Por ahí podría venir también parte del ajuste? Sí, a ver, yo creo que esto lo ideal sería, efectivamente, estoy hablando de reconsiderar exoneraciones, deducciones, yo creo que hay que ser coherente, ¿no? Y lo ideal sería que fuera un impuesto único, ¿no? Y que, bueno, efectivamente, si hay entidades financieras o empresas energéticas que ganan más,
pues que efectivamente que contribuyan más a las arcas públicas. Esto es algo que es lógico y es lo que habría que esperar. Yo creo que la solución desde hace 2 años de crear un gravamen específico para estos sectores era una solución, digamos, de urgencia en un momento muy concreto, ¿no? En realidad habría que ver un poco cuáles son las razones por las cuales tal vez estas entidades o empresas no cotizan más, que tienen que ver con deducciones de pérdidas realizadas hace 10 o 15 años, pues efectivamente es algo que se puede repensar, replantear, de manera que finalmente con el mismo impuesto para todas las empresas, finalmente se recaude de manera equitativa, ¿no? Y yo creo que habría que ir por ahí, porque si estamos multiplicando impuestos especiales, exoneraciones especiales, en realidad vamos, digamos, en sentido inverso a lo que sería deseable de cara a la necesidad de plantear un sistema fiscal relativamente transparente y equitativo y también eficiente desde el punto de vista de la recaudación. ¿Y hay margen para subir más impuestos? El otro día veía un vídeo de estos virales que se ha hecho por TikTok donde decía la cantidad de impuestos que pagamos: plusvalía, capital, el IBI, el IVA, el IRPF, sucesiones, donaciones, por lo que tenemos, por lo que compramos, por lo que heredamos, por lo que cedemos, por lo que trabajamos, por lo que heredamos. ¿Hay margen para subir la presión fiscal, viendo que Pedro Sánchez a principio de curso habló de gravar a los que más tienen, ya sea Lamborghini o dinero en el banco? Hay margen para racionalizar el sistema fiscal, eso ciertamente. Pero Ya, yo creo que ¿racionalizar impuestos significa subir? No, exactamente, no significa subir. Esto significa simplificar, corregir anomalías que reducen la eficiencia del sistema y crean desigualdades, efectivamente, y a veces son absurdos, ¿no? Esos tipos impositivos o deducciones o sistemas específicos, ¿no? Yo creo que es racionalizar, pero no subir. ¿Por qué no subir? Porque yo creo que en este momento necesitamos previsibilidad en general en las regulaciones, pero también en el sistema fiscal, en un momento en que estaba hablando antes de los factores del crecimiento. Hay uno que falla en este momento, que es la inversión en vivienda, pero también inversión en equipamiento empresarial. Esto es importantísimo de cara a la productividad, de cara a la incorporación de nuevas tecnologías. Y para eso es importante que en general los particulares, pero también las empresas, tengan un horizonte previsible, ¿no? También desde el punto de vista fiscal, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos eso, ¿no? Y no ir en el sentido de, crear un gravamen especial para el sector, etcétera. Yo creo que es algo que va en contra de esa previsibilidad que necesitamos en este momento para impulsar la inversión, ¿no? Y también acercar el crecimiento, que era una pregunta inicial, a los ciudadanos, porque efectivamente las cifras macroeconómicas son buenas, pero la percepción ciudadana es distinta. Y hay un tema también de salarios, ¿no? Habría que replantear un poco pues la cuestión salarial, ¿no? Dentro de estas reformas, ¿no? que habría que plantear. Muy bien, pues Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas, gracias por este análisis y ya iremos viendo. Un abrazo fuerte, gracias. Por supuesto. Oye, ¿hay margen? Agujero fiscal importante, 7.500 millones de euros. Eso se puede reducir con una mayor eficiencia en deducciones, en bonificaciones. Vamos a ver, el primero, habría que empezar por el gasto. Es decir, si se eliminan todos los gastos superfluos, hay organizaciones que calculan que se podría a España ahorrar hasta 60.000 millones al año, ¿no? Con lo cual, hagamos esa operación de eliminar todos los gastos superfluos y de todo aquello que se llevan muchos cazadores de rentas que hay por ahí sueltos, muchas subvenciones estúpidas. Hay veces que los medios hacen unos listados interminables de este tipo de subvenciones. Entonces empecemos por racionalizar el gasto. Y cuando hayamos quitado todo ese gasto superfluo, veamos exactamente qué tenemos que financiar con impuestos y si los impuestos que hay nos llegan. Y yo estoy seguro que llegarían. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que incentivar que la gente invierta, que la gente tome decisiones, que la gente se gaste el dinero si está en su bolsillo. Es decir, que haya crecimiento económico. A mí no me vale que dice, tenemos un 3% de crecimiento económico, sí, pero el 60% de ese crecimiento viene de gasto público. Es decir, de que antes había 3 millones de funcionarios, empleados públicos, y ahora hay 3,5 millones.
Es decir, de que es el Estado el que hace de motor del crecimiento económico. Eso por un lado, y por otra parte también parece que han cambiado las autoridades desde el Instituto Nacional de Estadística, y desde que han puesto a otras más proclives, pues el crecimiento económico ha subido, qué bien, ¿no? Acudiendo a cosas como lo de el capítulo de variación de existencias, que por decirlo de una manera simple, es como si yo digo, yo he ganado este año 50.000 euros trabajando, y 50.000 euros he ganado porque mi casa vale más. Bueno, pues sí, pero esos 50.000 usted no los ha ganado. Eso es un ejercicio puramente teórico. Bueno, pues eso son la variación de existencias. Bueno, con esto quiero decir que evidentemente, si a eso le sumamos el crecimiento de la población española, que viene toda por inmigración, pero que hay crecimiento de la población, resulta que la renta per cápita que tenemos es la misma del año 2019. La misma. No se ha ganado nada. Como Europa sí ha ganado renta per cápita, el diferencial de renta con Europa se ha incrementado. O sea, somos más pobres en relación con Europa que antes. ¿Hoy hay margen para racionalizar o subir impuestos? Bueno, subir impuestos puedes subir lo que tú quieras, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Garnicas que lo primero que hay que hacer es mirar el gasto, y cuando tienes el gasto ajustado, pues entonces ves lo que no te llega, y a partir de ahí pues ver cómo se puede equilibrar ese presupuesto. Tenemos que pensar también que habría que plantearse el tener un superávit primario para empezar a rebajar los niveles de deuda. Pero es que venimos también del año pasado donde el Estado ha recaudado muchísimo más dinero por el efecto inflacionario. Recordemos todo el tema de la deflatación de IRPF no llevada a cabo, excepto en Madrid, por la presidenta Ayuso en el tramo autonómico, pero eso no ha ocurrido en el tramo nacional ni en el resto de comunidades. Por lo tanto, el nivel de recaudación, y obviamente por IVA fundamentalmente, en términos de consumo del Estado, ha sido absolutamente brutal. Con lo cual, hay que ver si ese desfase no es incluso mayor del que se está planteando, ¿no? Todavía yo no he hecho esos números, los haré próximamente. Pero creo que claramente lo primero que hay que mirar es el gasto, y a partir de ahí ver el nivel de ingresos. Respecto a el poner permanente el impuesto, el gravamen a la banca y a las energéticas, a mí es que me hace gracia, porque dicen, es que no son responsables. Bueno, es que los presidentes de estas compañías lo que tienen que hacer es generar valor para sus accionistas. Entonces, claro, el gobierno piensa que ellos tienen que mirar por el resto de los españoles, ¿no? Su responsabilidad está en sus accionistas. ¿Ese impuestazo va a hacer que corran peligro muchas inversiones? Yo hay una cosa primero que me gusta, que ha dicho Gonzalo, que si racionalizáramos el gasto nos ahorraríamos 60.000 millones. Bueno, pero ahí estamos soñando. Esto es pero es que coincide curiosamente con el plan del gobierno para recaudar 60.000 millones más de impuestos. Estamos duplicando absolutamente todo. Y el impuestazo, evidentemente, está clarísimo que una parte lo va a pagar los usuarios. De hecho, hoy estamos viendo que el mercado de futuros está ya anticipando una subida de la luz. Ahora, si le dices a las compañías de la luz que le van a subir el impuesto, ¿qué van a hacer? Repercutirlo a los usuarios. Es repercutirlo a los usuarios. Y lo más fácil para ajustar el tema del déficit es subir impuestos. De cualquier manera, porque lo que está claro es que el gasto, para racionalizarlo hay que trabajar, y eso no se hace. Aquí dos cosas. Primero, ¿estaría justificado el convertir esos impuestos en permanentes, si van a ser transitorios? Y cuando se plantaron, los tipos de interés estaban arriba y los bancos ganaban más. Pero si es que no es inocuo. Yo no compro aquello, pero bueno, ya está. No es inocuo que el impuesto transitorio sobre las empresas energéticas, que luego no ha sido transitorio, que se hizo por la pandemia, se ha hecho permanente. Y todavía se ha quedado. Repsol ha dicho que deja de invertir en España, lo ha dicho ayer. Sí. Y el presidente de Repsol, o el CEO de Repsol, se llama Josu Jon Imaz, y fue presidente del PNV. Y el PNV, que dice que a todo esto, dice, no, a mí me da igual, porque yo voy a bonificar dentro de mis acuerdos con este señor Sánchez, para apoyarle en el Parlamento, voy a bonificar a mis empresas energéticas, y las mías no van a sufrir ese impuesto. Bueno, entonces, el hecho de que tú pongas un impuesto no es inocuo. Por ejemplo, la negociación de la Bolsa de Madrid, que fue en el año 2022 de 900.000 millones. En el año 2023, ¿sabéis de cuánto ha sido? ¿De cuánto? De 300.000 millones. Manuel López Torrens lo cuenta muy bien en estrategias de inversión. Se están cancelando todas las salidas a bolsa porque no hay dinero comprador.
porque también hay un impuesto especial sobre la compraventa de títulos solamente los españoles. O sea que si yo me voy, como hace ya mucha gente, abro una cuenta en dólares en un banco y me dedico a comprar Nvidia, a comprar Apple, a comprar Amazon, a comprar Microsoft, claro, estos valores se han disparado y te dan una rentabilidad anual del 80%, del 80%, algunos hasta del 1500%. Incluso algunas que no han ganado nunca dinero como Tesla se han disparado y la bolsa española, entre otras cosas porque sufre este impuesto que le han metido, pues se ha hundido la negociación. Y dices, bueno, pero está en máximos. Sí, está en máximos, son 11.900. En el año 2007, y han pasado 17 años, estaba en 16.000 y ahora está en 11.900. Y además hay que decir de paso que buena parte de los beneficios que consiguen las empresas del IBEX, que son multinacionales, los consiguen fuera de España. En España no se comen una rosca. No, si es que el propio presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha advertido que eso puede suponer un freno a la inversión extranjera. Y bueno, lo estamos viendo. De hecho ya está pasando. Claro, está pasando. O sea, Repsol no es que sea inversión extranjera, pero vamos, Repsol ya ha anunciado ayer que claro que se lleva un negocio a Portugal. Sí, lo del hidrógeno, ¿no? Claro, el tema del hidrógeno. Me voy a publicidad. Hoy a la vuelta, el caos en Chamartín y Atocha. Lo que hemos visto este fin de semana y lo que llevamos sufriendo durante todo el año. Le falta inversión, ahora lo decía Raimon Torres, falta inversión, le falta inversión también al ferrocarril español. ¿Es solo un problema de inversión o hay algo más? Publicidad y me lo contáis. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá del resultado. Una bodega con propósito e impacto positivo en la sociedad. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es. Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico, 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees, 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas, y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com y empieza a soñar con tu casa nueva. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Bueno, durante muchos años España ha presumido de tener la mejor red. ¿Qué me vas a decir? ¿Un dato? No, que he dado mal un dato. Y a ver, no me gusta. Vale. Y lo voy a dar bien. Es que dije que hay en que 2022... ser riguroso, me encanta. A ver, decía que en 2022 la bolsa española había contratado 962.000 millones. Bueno, pues no fue en 2022, fue en 2015. ¿En 2015? Cuando contrató 962.000 millones. Y en 2023, 301.000 millones. Es decir, que el hundimiento no fue de un año para otro, sino de 2015 hasta en 8 años, hasta 2023. Y en lo que va de 2024 hasta septiembre, el total contratado son 235.000 millones, con lo cual no se cree que se llegue a la cifra de 301.000 millones. Así que de capa caída, agonizando. Bueno, me encanta. Hay que ser rigurosos. Oye, iba yo con el tema de los trenes. Durante muchos años España ha alardeado de tener la mejor red ferroviaria del mundo, pero sin embargo hemos tenido, averías, retrasos. ¿Recordáis lo de Extremadura? ¿Recordáis también lo de los rodalíes en Cataluña? Bueno, el verano lleno
de incidencias y ahora este último fin de semana también. ¿Esto es algo puntual? ¿Es porque se necesita más inversión? ¿Dónde? O sea, por ver en positivo, ¿cómo solucionamos esto? ¿Es cuestión de inversión? No, Óscar Puentes Gafe. Eso no me vale, no te lo compro. No te lo compro. Tiene que haber algo más. No, vamos a ver, aquí yo creo que por un lado era una red que funcionaba muy bien para Renfe al abrir a otras empresas competidoras. El tema yo creo que se ha colapsado, pero también es verdad que hay una falta de inversión, porque de hecho ahora mismo que está en juego la aprobación del presupuesto, si no veremos cómo se prorroga el presupuesto todavía del 2023 con el techo de gastos del 2023, ya estamos ahora mismo con el presupuesto prorrogado del año pasado y potencialmente podemos encontrarnos al año que viene en la misma situación con ese brindis que le ha hecho Yolanda Díaz al PSOE, especialmente a Pedro Sánchez, y una de las inversiones comprometidas es la ferroviaria y en transportes. Entonces todavía el tema puede ir a peor. El problema es que cuando tú pones en marcha una infraestructura, desde el día siguiente tienes que tener una inversión ya preventiva de mantenimiento. Entonces, si eso no se produce por falta de medios, pues al final, claro, te encuentras con lo que te encuentras, y que también el parque de trenes, bueno, pues ya está empezando a ser obsoleto, ya tienes que cambiarlos, y eso obviamente pues también cuesta mucho dinero. ¿Es falta de inversión o hay algo más? Antes se ha dado una cifra que son 12.000 millones, que no sé cuál es la fuente, pero en todo caso, si esto es así, por dinero no es, por 12.000 millones, aunque suene muchísimo, la verdad es que es el chocolate del oro dentro el chocolate, exactamente, es el chocolate del oro dentro de lo que gasta España, además en un programa plurianual y además en un programa que tiene un retorno clarísimo. Porque la gente necesita transportarse. Se han hecho en España muchísimas obras inútiles. En tiempos de Zapatero con el Plan E se hicieron muchísimas rotondas, y ahora en los tiempos del dinero del Next Generation se están haciendo muchísimos carriles bici. Están haciendo delante de la puerta de mi casa han puesto uno. Polideportivos enormes en pueblos que no tienen población suficiente para justificarlo. Cosas de estas. Entonces, después de invertir en tantas, no iba a decir estupideces, pero vamos, en tantas cosas superfluas, o sea, 12.000 millones en mejorar y en renovar la red de ferrocarriles, la red ferroviaria en España, me parece que es una minucia, con lo cual deduzco que por dinero no será por otros casos. No, yo creo, por ejemplo, yo que ponen de ministros hablando, de transporte. Yo creo que estamos hablando de bastante más dinero que 12.000 millones. Sí. Bueno, lo digo porque hemos empezado la tertulia con esa sí, se ha manejado esa cifra, pero yo creo que hablamos de bastante más dinero que 12.000 millones. Digo yo, pero si es desde luego 12.000 millones, pues no. Otra cosa es que, claro, dices, pones a gente en el Ministerio de Transportes como Ábalos o como Puente, que son políticos puros, que lo que están es en la brega política y en la reina política, y bueno, y algunos también llevan de solo calentito, y claro, pues así esto no funciona, ¿no? No, está claro. Eso está claro que es un problema de gestión. El tema de dinero probablemente sea más de 12.000 millones, porque creo que estamos aquí apuntando, pero eso se puede adjudicar. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver probablemente, como estabas apuntando, que tenemos a gestores al frente que son puramente políticos, y hay que preguntarse dónde ha pasado todo esto. En Madrid, ¿no? ¿Y a quién ha afectado? A toda España, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejo. No digo más. Bueno. Oye, el otro gran asunto, tema cripto, pero voy primero a publicidad, ¿no? Publicidad y volvemos, vamos. Las carteras Máster nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones, por lo que pueden producirse pérdidas. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler,
Entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana. Tertulia Capital con Gonzalo Garnica, con Aurelio García del Barrio y con Ismael García de Santos. Oye, tema cripto. ¿Cómo veis que los grandes bancos ya vayan a ofrecer al año que viene servicio de criptos? Porque creo que ahí, tendrán que solucionar, ahí que van a hacer. Los clientes necesitan una gran formación. Ahí estamos hablando de un activo que tiene una gran volatilidad, ¿no? Y tendrán que tener un protocolo o un tipo de comunicación pues para prevenir reclamaciones a tutiplén. Sí, eso igual que con MiFID ya, si os habrá pasado que ya el banco os hace una serie de preguntas sobre conocimiento financiero y te hace un pequeño test para ver hasta qué punto sabes o no sabes lo que tienes entre manos, y eso lo trajo MiFID. En el caso de las cripto lo trae MiCA, ¿no? Que el año que viene tendremos, en el 2025 tendremos la regulación final, y en este caso CaixaBank está esperando a ese momento para darle el salto definitivo al negocio. Hay opciones. En Reino Unido, por ejemplo, que hace, no ejecuta la orden hasta el día siguiente por si se arrepiente el inversor y quiere dar marcha atrás en su opción de invertir. Pero obviamente, desde luego, es un mercado, como decía antes, a mí es que no me gusta especialmente por esa alta volatilidad, y además porque es un mercado que tiene su complejidad. Y eso quiere decir que si no se sabe dónde se mete uno, pues para la gente le puede suponer un varapalo muy importante. Yo el tema de la banca lo conozco bien, porque he estado 30 años en banca. Y es inteligente por parte de los bancos el ofrecer a los clientes el tema cripto. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en el mercado, efectivamente, es un mercado muy volátil y donde se presta a que haya muchos intermediarios que realmente son pseudo o totalmente... vamos a llamarlo... Poco profesionales. Y está habiendo muchísima, vamos a llamarle, estafa y muchísima tergiversación de datos, y mucha gente que está interesada en eso porque se cree que con eso se van a hacer ricos. Entonces la banca lo que ha hecho es recoger el testigo y decir, pues lo hacemos nosotros, y con la cobertura de nosotros los clientes van a entrar. En cuanto a la venta, pues no hay ningún problema. Ya se vendieron participaciones preferentes, que es un producto claramente complejo, y no pasó nada, lo compraba la abuelita de enfrente. Hombre, pero yo creo que es un activo más. O sea, tienes que tener formación. O sea, sí. Luego todo depende de cómo se transmite a los clientes. Claro. Pero a mí me parece que es todo lógico que los bancos entren. Claro. Es que lógico, es una oportunidad de negocio. Y a lo mejor no van a ofrecer todas las criptomonedas, pero a lo mejor las dos más importantes, Ethereum y Bitcoin, y luego con su compliance, sus comunicaciones, diciendo... yo creo que no podemos darle la vuelta a algo que está pasando, a otro tipo de activos, de negocio y también de inversión, ¿no? O de ahorro. Sí, porque tienes la cobertura y tienes una mayor tranquilidad, porque mucha gente en el mercado está un poco perdida porque ves cuáles son los brokers que hay y sinceramente... pero todos, uno también tiene que informarse y ver y trabajar en los regulados, ¿no? Sí. Y a los que no estén regulados, sí, la Comisión Nacional de Mercado de Valores le perseguirá y le multará y le cerrará. Ya, pero puedes invertir en extranjeros y no tienes muy claro si está verdaderamente regulado o controlado. Ya eres mayorcito, tienes que asumir también tu responsabilidad. Evidentemente.
Desde el momento en que hay mucho dinero y hay negocio, pues los bancos evidentemente ponen el foco ahí. Ahora, yo me tentaría la ropa e iría con cuidado porque Susana lo ha dicho. Una cosa es lo que piensa el banco que está haciendo y otra es lo que piensa la CNMV, que luego llega y te mete una multa de 3 millones como Hombre, conozco tendrá yo que comunicar a muy algún bien amigo. todos los riesgos. Que tendrá que comunicar muy bien todos los riesgos. Sí, pero el banco a lo mejor cree que ha comunicado todos los riesgos y que ha hecho firmar al cliente todos los papeles y que le ha dado toda la información disponible y luego te llega la inspección y te llega el expediente. Creo que la regulación es muy clara. Es que el cliente si pierde dinero, evidentemente, claro. Lo que pasa pero ahí la regulación es muy clara. Y Aurelio lo ha dicho, es un mercado muy volátil. Yo compro un Bitcoin por 61.000 que está ahora y de pronto se pone a 40.000 y digo, estoy perdiendo, el 30% de mi inversión. ¿Y qué hago? Voy contra el broker y digo, oye, usted me ha engañado, no me lo ha contado bien, yo no sabía. Lo que pasa es que eso ocurre en cuestión de minutos, es la diferencia de ese activo contra otros. Claro. Pero sobre todo, el problema es que ya lo hemos visto anteriormente, si recordáis las hipotecas en divisa famosas hace años. Sí, en yen. En yenes especialmente. En yenes especialmente, pero bueno, vimos lo que pasó. Hemos visto lo que pasó con las preferentes, entonces por eso los derivados, cuando te vendían un crédito y te daban un derivado también. Exactamente, pero los productos derivados, cuando aparecieron, entonces cuidadín con lo que puede venir. Voy a abrir otro debate otro día con tema de Bitcoin y compañía. Gonzalo Garnica, Aurelio García del Barrio, Ismael García Santos, os veo en forma. Gracias ánimo ya por el martes. Un abrazo a todos. Gracias. Mapfre patrocina la información del tiempo. Un frente atlántico recorrerá el norte peninsular con cielos nubosos en el tercio norte y precipitaciones débiles en el área cantábrica, norte de la Ibérica y Pirineos, que irán cesando y dejando claros desde el noroeste, Baleares y el tercio oeste de la península. Estarán bajando la influencia de un flujo húmedo mediterráneo con nubosidad abundante y chubascos que podrían ser localmente fuertes en la Comunidad Valenciana, sur de Cataluña y Baleares y extenderse ocasionalmente a otros puntos del este y del estrecho. Las mínimas subirán ligeramente en la mayoría de las regiones, excepto en el Cantábrico Oriental, donde descenderán pocos cambios en los archipiélagos. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Intereconomía. 30 años contigo. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, pero apertura Ángeles Lozano. ¿Cómo viene el martes? Buenos días de nuevo. Muy buenos días, pues con pocas referencias macroeconómicas, pero con resultados empresariales. El futuro del IBEX 35 está cayendo un 0,25% en una jornada en la que en España hemos conocido
que Enagas ha registrado pérdidas de 130 millones de euros hasta septiembre por las minusvalías de la venta de Talgras. También hay resultados en Europa y en Estados Unidos. Esta tarde conoceremos las cuentas de General Motors, Philip Morris, Moody's o Verizon, entre otras. Además, el Banco de España publica el avance de la deuda de las administraciones públicas en el mes de agosto. De momento tenemos la prima de riesgo en 71 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años vuelve a situarse por encima del 3%, en el 3,02. En Europa, Paloma. Tenemos movimientos estrechos y signo mixto. Subidas en el caso del futuro del DAX del 0,36 y también del Eurostock, que rebota un 0,10%, y recortes en Alemania y en Francia. El futuro del CAC 40 cayendo un 0,25 y medio punto de recorte en el caso de la bolsa británica. En cuanto a las compañías que tendremos en el foco, pues a SAP, la tecnológica alemana, porque presentaba resultados al cierre. La principal empresa de software europea registró ingresos de 8.470 millones y espera un mayor beneficio operativo a pesar de la debilidad económica. También tenemos en el foco al laboratorio Eurofins, que ha presentado cuentas esta mañana, aumento de la facturación un 7% en el tercer trimestre, y la empresa de selección de personal Randstad, que obtiene un beneficio trimestral ligeramente por encima de las expectativas. Más cositas, muy rápido. Pues mirando a los futuros americanos, los tenemos operando en negativo. En cuanto al cierre, las plazas asiáticas signo mixto, la que ya tenemos cerrada, la bolsa de Tokio, con una caída del 1,6%. En cuanto a los precios del petróleo, recorte del 0,30% para el Brent, que está en $74,06, y también para el West Texas, 69,81. Y en las divisas, cruce euro-dólar en verde para el euro, 1,0828. Pepe Bainat es director de bolsas y futuros.com. Pepe, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Y el mercado cómo lo estás viendo? Bueno, estoy viendo que acabamos una época complicada, ¿no? Septiembre y octubre, que siempre es difícil y muchas veces vienen caídas más o menos fuertes en algún momento, y han sido 2 meses más o menos apacibles, ¿no? Con bastante tranquilidad. Ahora parece que este mes tampoco va a acabar mal y, bueno, pues la pinta no es mala. La verdad es que las bolsas americanas, sobre todo, demuestran muchísima fortaleza, con sobre todo pues una acción que sobresale por encima de todos, que es Nvidia, que sigue marcando nuevos máximos históricos, que marcó ayer y que tiene pinta de seguir ganando altura. Así que de momento los americanos siguen mucho más fuertes que nosotros. Nosotros también parece que poco a poco estamos bien, no tenemos muchos problemas. Empezaremos pronto noviembre, que en teoría empiezan los 6 meses más positivos de la bolsa, con la mirada puesta en las elecciones americanas de noviembre y bueno, y también, como no, en la presentación del ChatGPT-5 en noviembre también, que podría ser otra revolución para la inteligencia artificial, que podría llevar a este tipo de compañías a nuevos máximos. Vale, además de inteligencia artificial, ChatGPT, de elecciones en Estados Unidos, tenemos resultados empresariales. Hoy mismo hemos conocido los de Enagas, dentro de la renta variable española. ¿No os ha dado tiempo a echar un vistazo a las cuentas de Enagas, Pepe? Bueno, a ver, Enagas es una de estas empresas que al final, bueno, pues van teniendo resultados un poquito mejores y un poquito peores, pero al final son bastante estables, ¿no? Y tiene dividendos bastante estables. Es verdad que en concreto Enagas tenía un dividendo bastante elevado y, dada la circunstancia de haber perdido dinero en esta ocasión, pues igual tocan un poco los dividendos, ¿no? Y toca bajar un poco los dividendos. Ya lo veremos qué es lo que pasa. Realmente este tipo de valores, al final, cuando tienen caídas fuertes, suelen ser grandes momentos de compra, pero en momentos que están más o menos altos hay que andarse con cuidado, ¿no? Porque son más bien, tienen movimientos laterales muy amplios. Entonces es un valor para comprar en caídas, pero desde luego no deja de ser negativo el hecho de esas pérdidas de 130 millones de euros, creo recordar. Hacemos paradita, vemos cómo abre el mercado y vuelvo contigo. Hasta ahora. Intereconomía. 30 años de información económica. 30 años contigo. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para... Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.